gastar el dinero de todos los peruanos. Siguiente, por favor. Absolución a las consultas o observaciones que había realizado el Poder Ejecutivo. Básicamente se refería a que transgrede el artículo 2 de la Constitución. Dicen que se transgrede el artículo 2 de la Constitución, el numeral 4. Toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión y pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, previa autorización, sin censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Estas observaciones sobre la transgresión de este artículo es infundado. El proyecto aprobado en ningún momento prohíbe que la publicidad estatal y la comunicación entre medios privados no esté en su totalidad. Se da unas excepciones en caso de desastres naturales, en caso de procesos electorales. Siguiente, por favor. Se dice también que transgrede el artículo 14 de la Constitución, la educación para la vida y el trabajo en medios de comunicación social. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y la formación moral y cultural. Tenemos la respuesta que no afecta la libertad de expresión. Los medios de comunicación pueden informar sobre las campañas que realiza el Estado. Como parte de su fin social, no se atenta contra el acceso a la información porque no se censura a ningún medio de comunicación, mucho menos se pone un betapercha a ningún periodista. Es así, señores, que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifiesta en su capítulo 5. No existe un derecho intrínseco para recibir recursos por publicidad. Siguiente, por favor. Dicen que los medios del Estado no llegan a los lugares recónditos. Quiero mostrarles un tuit de TV Perú que manifiesta: en alianza con Latina, llevamos los partidos de la selección a más de 17 millones de peruanos, 245 localidades, a donde solo llega la señal de TV Perú. Siguiente, por favor. Ahí está la información que publica Latina y quiero pasarles un video que demuestra que claramente más de 29 millones de peruanos podrán espectar los partidos de la selección a través de la señal abierta de Televisión Nacional. ¿Puede ponerle audio, por favor? Permite que... ¿Puede poner desde el inicio, por favor? Pero creo que este convenio, este esfuerzo compartido entre Latina y el Instituto de Radio y Televisión de Perú permite que a través de la televisión, la señal nacional de Canal 7, podamos llegar a 17 millones más de compatriotas que no tenían posibilidad de llegar Latina. En consecuencia, ya casi la totalidad de los 32 va a haber una cobertura de 29 millones de ciudadanos peruanos que van a poder participar de este mundial. Continuamos con la exposición. ¿Puedo poner la diapositiva, por favor? Siguiente, por favor. Durante estos días también se ha mencionado en muchos medios de comunicación que les sorprende el apuro que la Comisión en aprobar este proyecto. Siguiente, por favor. Quiero demostrarle que en más de 5 sesiones se ha tratado este proyecto que el día de hoy se está debatiendo. Por ejemplo, el 5 de diciembre, donde se da inicio a la exposición de los
autores de dicha iniciativa. Siguiente, por favor. El 20 de diciembre tenemos al ex presidente de IRTP, el señor Hugo Coya. Siguiente, por favor. El 20 de diciembre a la expresidenta del Tribunal de Contrataciones de OCE, la señora Mónica Yaya. Siguiente, por favor. El 15 de mayo se presenta en la Comisión de Transportes el señor Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Jorge Vaca Álvarez, representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Siguiente, por favor. Walter Gutiérrez Camacho, el 15 de mayo, el señor defensor del pueblo. Siguiente, por favor. El 22 de mayo, cuando nos dijeron los más perjudicados van a ser los medios regionales, locales, ellos son los que van a sufrir más con esta norma que se va a aprobar en el Congreso de la República. Se atendió a los representantes de la Asociación de Medios de la región San Martín y de Apurímac. Siguiente, por favor. El 22 de mayo también se atendió al señor Edgar Guevara Soto, director ejecutivo de la Coordinadora de Medios Locales a nivel nacional. Siguiente, por favor. Señor presidente, señores congresistas, de esta manera, la Comisión de Transportes y Comunicaciones ha llegado a la conclusión que en la actualidad el Estado no debería gastar en contratos de publicidad estatal, en medios de comunicación del sector privado, tanto no haya una voluntad del Poder Ejecutivo de reformar el Sistema Nacional de Contrataciones, que actualmente nos ha traído muchos problemas, como no solo es el despilfarro en el rubro de publicidad estatal, sino también a nivel de consultorías, a nivel de algunos cursos de capacitación o los llamados media training. Por otro lado, señor presidente, en las diversas opiniones vertidas por parte de diversos sectores, incluyendo el propio presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, quien en su primer momento dijo que iba a respetar las decisiones del Congreso de la República, a pesar de que no esté de acuerdo. Sostengo que en un Estado democrático cualquiera podría presentar una demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, yo le sugería que el presidente de la República pueda analizar con sus especialistas, con sus ministros, a qué nos ha llevado todo este problema, y la reforma que se requiere y se recomienda es a la Ley de Contrataciones del Estado, y por qué no también al órgano regulador como es el caso de OCE. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Roy Ventura. Vuelvo a solicitar a los señores portavoces a alcanzar la lista de oradores. Tengo hasta ahora anotado, obviamente, voy a darle la palabra al congresista Mauricio Mulder, autor de la iniciativa. Y espero la lista de los señores oradores. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que a la larga, los que se quejaban de que este tema no hubiese sido suficientemente debatido, ya no podrán decir lo mismo después de las últimas 3 o 4 semanas, incluso un poco más, en la que este tema ha estado presente en todas las redacciones, en todos los programas periodísticos, en casi todos los eventos que se han organizado alrededor de este tema. Yo entonces, presidente, lo que quiero es simplemente hacer una especie de resumen o de reflexión de lo que estamos haciendo ahora. En primer lugar, presidente, este no es un tema de libertad de prensa. No tiene nada que ver la libertad de prensa en este tema. Se han querido disfrazar de ese ropaje. Este es un tema que tiene que ver con los recursos del Estado y cómo se trasladan a los particulares esos recursos del Estado. Temas de libertad de prensa son otros. Tema de libertad de prensa es una periodista que es despedida de un gran canal de televisión por negarse a decir como opinión propia un tema comercial.
y despedida teniendo 7 meses de embarazo. Y esa periodista ha ganado en 2 instancias en el Poder Judicial, en el área de trabajo, y el día de hoy esa empresa, solo por fastidiar, se ha ido a recurso de casación. O sea, ¿eso es libertad de prensa? Sí, la ausencia de libertad de prensa. O podríamos decir lo mismo de una periodista que trabajó 35 años en una revista famosa y que cuando la despidieron y ganó el juicio para que le pagaran sus beneficios sociales, se encontraron con que la razón social que publicaba esa revista ya no existía. Habían pasado a otra razón social. Vaya y quéjese a la nueva. Esa periodista murió en ese trance y por supuesto sus familiares nunca cobraron. Y esos ejemplos, presidente, en los últimos tiempos, sobrados. Periodistas que han sido despedidos por opinar. Una periodista famosa, presidente, por tener una posición relativa al señor Paolo Guerrero, que no podremos compartir o sí lo que fuera, no interesa, la votaron, se acabó. Entonces, que no me hablen de libertad de prensa los dueños o conductores de esos medios de comunicación que ahora vienen a decir que la libertad de prensa está en peligro, cuando lo que sucede es que a sus periodistas los maltratan, tienen regímenes laborales francamente deplorables y, por supuesto, cuando quieren los votan. Esto no es entonces un tema sobre este. Ya presentaremos, presidente, un proyecto de ley, porque la ley del periodista, que siempre existió, nadie la cumple. Y ahora vamos a tener que hacer que se cumpla. Lo segundo que quiero reflexionar, presidente, es que este tema, es verdad, yo lo he reconocido en varias oportunidades, lo he redactado y lo he presentado de una forma que parece, sin duda, draconiana. Simplemente prohíbase, porque la ley 28874 vigente regula, nunca se reglamentó. Pero, evidentemente, como no se reglamentaba, los funcionarios públicos, como lo ha demostrado el congresista Roy Ventura, a reventar la plata. Pero a reventarla no para informar, sino que cada vez que había caída en las encuestas, métale usted publicidad, no información. Publicidad, que es distinto. La publicidad son imágenes de niños, son música bonita, son spots en donde dice gobierno que trabaja. Eso no es información. Información es detallar qué se hace con el dinero del Estado. Eso nunca se ha hecho. Y el Estado no gasta en eso. El Estado no le informa a los ciudadanos lo que hace con su dinero. Lo gasta simplemente. Y hay una ley de contrataciones del Estado, lo ha referido el presidente de la Comisión. Y esa ley establece una serie de restricciones. Nadie se escandaliza. Pero en el caso de transferir dineros directos a medios de comunicación, ahí sí, el escándalo es que si no se siguen transfiriendo esos recursos económicos, se está atentando contra la libertad de expresión. Totalmente falso, presidente. Y también creo que es importante señalar que cuando se establecen justamente las alternativas que tiene el Estado para poder informar, esas alternativas están presentes y no le cuestan nada. En primer lugar, la voz de cada uno de los ministros más la del presidente. O sea, si el presidente quiere informar de algo, no solamente puede hablar cuando quiera, y de hecho toda la televisión lo va a entrevistar, sino que hasta puede hacer cadenas nacionales. Y puede obligar a los medios a que lo sintonicen, si el presidente quiere informar lo que quiere informar. Y cuando los ministros quieren informar, pueden hacer sus conferencias de prensa, y de hecho las hacen, y de hecho las cubren, y de hecho se propalan en los medios. Claro, no son campañas, pero si tenemos ministros mudos que no hablan nada y que quieren suplir ese silencio y su incapacidad poniendo avisos, entonces es obvio de que lo que ese ministro está buscando es una indulgencia de la línea editorial de ese medio. Y entonces allí sí se estaría vulnerando la libertad de expresión, porque el medio necesita de esos recursos. Y por eso es que este no es un tema solamente peruano, ya es preocupación en muchos países. Y en México ya se ha convertido en un tema obligatorio por la parte de la Corte Suprema para determinar que la Cámara de Diputados mexicana tenga que legislar sobre cómo se utilizan los recursos. Y el hecho, presidente, de que en esas alternativas que se han brindado
ayer el presidente de la República, como bien se ha recordado, haya sido el primero que con sus argumentos ha defendido el punto de vista nuestro, a mí ya me releva de mayores comentarios. Porque aquí se ha estado diciendo que los grandes medios de comunicación privados, sobre todo la televisión, cubren todo el territorio nacional. Y que Canal 7 no lo ve nadie, pues. ¿Qué cosa es Canal 7? Pues el canal de Estado no sirve. Simplemente con menciones de prejuicio, no con estadísticas. Y ahora resulta que el canal que tiene los derechos del Mundial tenía una cobertura de hasta 12 millones de habitantes y ha tenido que hacer un convenio con el Canal 7 para que esta cifra suba a 29 millones de habitantes, es decir, casi la ha triplicado. ¿Cómo? ¿No era que el Canal 7 no tenía cobertura? ¿No era que el Canal 7 no estaba en ninguna parte? El Canal 7 siempre ha tenido más cobertura que todos los canales privados juntos, siempre. Se lo digo porque desde que yo fui presidente del Instituto de Radio y Televisión, el año 89, ya el programa de radio y televisión, que era financiado por la colaboración francesa, había establecido antenas repetidoras y estaciones repetidoras en casi todos los distritos del Perú. Y obviamente eso iba con una renovación tecnológica que hasta ahora se ha producido. Entonces no se puede decir por parte del presidente de la República que no va a tener cómo comunicar lo que va a hacer teniendo un instrumento como el Canal 7 que llega a 29 millones de personas, según él mismo lo ha dicho. Y eso, presidente, va justamente también de la mano con lo que ya nadie puede negar, que es la revolución digital. También con prejuicios se ha dicho, no, nadie tiene acceso a eso, lo cual es absolutamente falso. Todas las cifras de OCIPTEL están mostrando crecimiento exponencial en materia de acceso a Internet. Todas. Y además con una velocidad que lleva a considerar que ya a estas alturas debemos estar casi en una cobertura total. En la medida en que las últimas informaciones que se han proporcionado, por ejemplo esta, que es del Diario Oficial del Peruano, con información de OCIPTEL, que dice que el 90% de los hogares peruanos tiene acceso de cualquier modo, ya sea móvil o fijo, a una línea de Internet. Y esta información, presidente, es basada en datos de la encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones elaborada por OCIPTEL en el 2016. Y es la última que se tiene. Hace poco ha salido una información adicional complementaria dentro de la siguiente encuesta que está haciendo OCIPTEL, en la que se señala que en nuestro país, presidente, hay 34 millones de líneas activas. 34 millones de líneas activas, presidente, y somos 30 millones de habitantes. Y ahí habría que excluir a los niños de menos de 3 años, y habría que excluir a los ancianos, muy ancianos, que no usan seguramente este servicio. O sea que, imagínense. Y esas líneas no son solamente para hablar por teléfono. Ya no hay teléfonos que se vendan móviles que solamente sirvan para hablar por teléfono. Todos tienen por lo menos una aplicación que tenga que ver con mensajes de texto y todos vienen, absolutamente todos vienen con posibilidad de conexión Wi-Fi. Y eso tiene que seguir creciendo. Este proyecto, presidente, va de la mano con otro proyecto que yo he presentado, que es el proyecto de ley que declara el acceso a Internet como un derecho humano. Todas las entidades del Estado tienen que promover antenas para difundir el acceso al Internet, como lo va a hacer su gestión, señor presidente, porque ya se han instalado en la Plaza Bolívar 5 antenas y dentro de poco se va a inaugurar el Wi-Fi gratuito para todo aquel que esté en la Plaza Bolívar. Para todo aquel que se acerca a la Plaza Bolívar va a tener acceso gratuito a Internet. ¿Por qué? Porque ese es el servicio que el Congreso le da al pueblo. Y así deben hacer todas las reparticiones públicas, porque es un derecho humano consagrado por Naciones Unidas. Entonces, esto es indetenible. Esto ya, aunque alguien lo quiera parar y decir que no, mejor vamos por estos mismos medios, esto es indetenible, presidente. Como es indetenible el acceso a la información y a la fuente de información vía digital. Entonces, si se quiere hacer campañas, que se usen esos medios, presidente. No para hacer publicidad en esos medios, sino para difundir la información, porque estamos hablando de información. Porque me decían, no, en esos medios también hay que pagar. Claro, cuando uno quiere hacer un aviso publicitario en Facebook, etcétera, sí tiene que pagar.
Pero no estamos hablando de avisos publicitarios, estamos hablando de información, presidente. Y lo que además yo quiero señalar, presidente, es lo siguiente. La falta de talante democrático de los sectores que se sienten afectados por esto, porque sin duda los dueños de los medios se van a sentir afectados, es lo que ha llevado a que en este momento estemos debatiendo las posiciones que van prácticamente con la redacción original que ha tenido este proyecto. ¿Por qué no han tenido la posibilidad de querer establecer puntos de encuentro? ¿Por qué todo ha sido ir a la guerra? ¿Por qué la estrategia de los medios de comunicación para tratar de parar este drenaje de dineros públicos que estamos proponiendo? ¿Por qué en lugar de ir hacia mecanismos que lleven a una comprensión más lógica de cómo podría el Estado comunicarse, todo fue a la guerra? Todo fue a ir contra el Congreso. Todo fue a simplemente estigmatizar, a decir que esto era contra la libertad de prensa, que uno se estaba pareciendo a Maduro, se ha llegado a decir eso. Cuando en Venezuela, presidente, no necesitan no pagar, porque simplemente los medios de comunicación son del Estado, todos. ¿Qué contrato van a hacer si todos los medios del Estado han sido confiscados por el señor Maduro? ¿Acaso aquí hay una confiscación? Entonces, en lugar de responder de una manera que pudiera contribuir, como se ha demostrado en justamente todo este derrotero, en el que pueda haber puntos de encuentro, no, todo ha sido guerra. Y ese ambiente de guerra y de polarización se lleva a todos los estratos, presidente, ahora. Aquí, el día de ayer, hemos aprobado un proyecto de ley importantísimo, lo sustentó el congresista Guido Lombardi, que tiene que ver sobre el tema de las cooperativas. Hubo consenso, se votó y ese tema va para adelante. Pero ¿qué fue lo que sucedió la semana pasada? El que no está con esta posición está con el lavado de activos, etcétera, y aquí vamos a denunciar. O sea, hasta en un tema técnico, todo es guerra. El que no está conmigo es mi enemigo y lo tengo que destruir. En el tema del octágono o de los semáforos, a mí, viendo las cosas sin ser un especialista en ese tema, me parece que es un tema de segundo. Porque ya, bueno, si es rojo, si es plomo, si es octágono, si es redondo, ¿qué importancia tiene? Lo importante es que el consumidor tenga la información. Pero también es una guerra a muerte. El que está con esta posición es un lobista, está entregado a los intereses oscuros, etcétera. Todo es polarización. Y esa polarización ha sido fomentada por aquellos funcionarios que representan a distintas entidades de los medios de comunicación. El medio de comunicación que se respeta no necesita, presidente, de tener contratos jugosos con el Estado. De hecho, los grandes medios de comunicación prescinden mucho de la publicidad del Estado. Pero claro, la plata que llega, con tarifa mucho más alta, porque no es la misma tarifa, siempre es bienvenida. Y eso, presidente, está muy bien desde el punto de vista de ellos. Pero nuestro papel no es el defender el punto de vista de ellos, salvo que haya un congresista que diga, yo sí quiero defender el punto de vista de los medios de comunicación, porque tengo una vinculación o lo que fuera, tiene su derecho. Nuestro papel es defender el dinero del pueblo, presidente. Nuestro papel es defender que con los recursos del pueblo se apliquen hacia los objetivos fundamentales que el pueblo necesita. Y entonces, un Estado o un gobierno que dice que esta es una ley mordaza, siquiera debía mostrar resultados en los avances de la rehabilitación del norte para poder tener autoridad moral y decir que esto puede ser un proyecto mordaza. Evidentemente, presidente, como no tienen cómo mostrar resultados en eso, porque el norte sigue exactamente igual a como estuvo desde el año pasado con ese fenómeno del Niño que nos asoló, si así se continúa, evidentemente entonces se quiere tener la herramienta de sojuzgar a los medios de comunicación mediante la posibilidad de darle un recurso económico. Y eso es en el fondo, presidente, lo que nosotros tenemos que esclarecer y mantener de manera incólume en este debate. Y por eso es que creo que este punto al que hemos llegado, en donde el texto que lleva hacia una prohibición y hacia alternativas distintas para el Estado peruano es el que se debe aprobar, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ya me llegó la lista de los oradores. Falta la lista de la bancada de Acción Popular y la bancada de Acción Popular. Perfecto. Entonces vamos a iniciar la lista de oradores. Congresista Alcorta. Arrancamos con 15 minutos.
Para comenzar, suscribir absolutamente cada una de las palabras mencionadas por el señor Mauricio Mulder, con el cual he coincidido y coincido. Presidente, nos encontramos todos en una lucha fratricida realmente, con todos contra todos, pues ya no tiene otro nombre, calificativos de alto calibre, agresiones que han sobrepasado la dimensión de cualquier situación de colegas de bancada, adversarios pero no enemigos. No hay quien lo pare. Estamos con el proyecto de ley 2133, ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano. Todos los años estamos con el problema del friaje en el sur. Niños que mueren por neumonía, familias pobres que no tienen absolutamente nada, carentes de todo, animales que se mueren por el friaje porque tampoco tienen alimentos. Estas son las páginas de la información a la que nos estamos refiriendo. Acá están las páginas, acá ha pasado de todo, Eso es lo que tenemos permanentemente. Todos los años estamos con el mismo problema, presidente. Hay una necesidad de todo en el país. Y este gobierno ha tomado la posta de la misma administración. Claro, hoy día tiene una bancada adversa, porque parece que tiene una bancada obstruccionista. No se han dado cuenta que es la bancada que continúa con la misma administración. Es la posta nada más. Entonces le han declarado la guerra al Ejecutivo diciendo que no se van a someter. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la necesidad que tiene el Ejecutivo? ¿Cuánto es lo que necesita el Ejecutivo para hacer publicidad? No han sido capaces, desde que entraron en julio de 2016, no han sido capaces de establecer un pequeño estudio que sea casero para ver cuáles son las necesidades que tiene el Ejecutivo. ¿Qué inversión publicitaria necesitan? Con un déficit de 3.5, con una presión tributaria de 13, con una población del trabajo entre 16 y 29 años, la gente joven que ha disminuido, están sin trabajo. La clase que había entrado, la clase media, ha ido retrocediendo otra vez a convertirse en pobres. Y todo nos falta. ¿Cuál es la necesidad? Lo mismo es en educación que en medio ambiente. ¿Se necesita el mismo presupuesto, por ejemplo, en energía y minas que en salud? ¿Es igual? ¿Hay un criterio y una proporcionalidad al respecto? ¿O es como de costumbre que hay que dar al Ejecutivo la plaza suelta, los millones sueltos, para que distribuyan como mejor les parece? No es así y no va a ser así. Los medios de televisión han salido en una campaña donde los conductores noticieros, los conductores de programas políticos salen con las voces diversas, los hombres con voces de mujeres y las mujeres con voces de hombres, para decir que no tenemos inyecciones, no tenemos vitaminas, no tenemos agua. Ellos mismos están siendo justamente los principales testimonios de la carencia que hay en este país de todo, pero no se está midiendo el gasto brutal que se hace en publicidad, sin medir las necesidades de un Estado todavía peruano y que ha retrocedido hace 10 años que estamos con el mismo problema, que confirma lo que justamente estamos reclamando, el gasto brutal en publicidad, en comunicaciones, en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios se han vuelto beneficiarios del Estado peruano y al mismo tiempo deudores del mismo. Claro, si el Ejecutivo me pone una página en un periódico que me cuesta 60.000 soles y me pone 4 páginas al mes, 4 por 6, 24.000 soles, solamente en una semana. O sea, les llenamos la caja fiscal. Poco o nada les importa la situación del país. Se quejan que no han sido capaces de un mínimo, se quejan, pero no han sido capaces de un mínimo estudio, hecho en casa, de cada institución. ¿Cuánto necesita cada uno para hacer su publicidad, sus comunicaciones? La congresista Mercedes Arauz, que es vicepresidente, le ha pedido al presidente de la República que este proyecto esta propuesta la lleve al Tribunal Constitucional para que la declare inconstitucional. Pero usted, ministra, ha sido ministra de Economía, ha sido premier breve tiempo, pero han sido capaces ustedes mismos del Ejecutivo de un pequeño proyecto, una pequeña propuesta, un estudio de necesidades que tiene cada uno. Lo pueden mostrar, lo tienen acá para hacerlo. Cuando termine le doy la interrupción, cuando termine, no la voy a dar ahora. La que está de Arauz, o sea, al final será la alusión, acostúmbrese, sea parlamentaria, aprenda, ya tiene tiempo acá. Año y medio con la reconstrucción, señor presidente, año y medio con la reconstrucción. ¿Qué tenemos de la reconstrucción? Acá. El presidente de la República ha dicho acá abiertamente que no se ha hecho absolutamente nada. No hemos encontrado nada y vamos a paso de tortuga. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República. Otro periódico, el toro por las astas, metido en las aguas del norte, en la población de hace 2 años que estamos con la desgracia del norte y la que no se ha hecho absolutamente nada tampoco. El presidente de la República se queja. Hoy día ha hecho unos comentarios también muy particulares, pero no se ha hecho absolutamente nada. El presidente en su cuenta de Twitter, ¿qué es lo que ha dicho? Estamos en desacuerdo con la autógrafa de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios.